Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Fondesit y el Concitec. Estamos continuando con el ciclo de entrevistas alrededor de la convocatoria Proyectos Especiales, respuesta al COVID-19, que busca impulsar proyectos que ofrezcan soluciones efectivas y de rápido desarrollo a los desafíos sanitarios ocasionados por la pandemia. La convocatoria fue organizada por el Concitec a través de su organismo ejecutor, el Fondesit, y culminó con la selección de 29 iniciativas relacionadas con las áreas de desarrollo y validación de sistemas de detección, telesalud y salud móvil, desarrollos tecnológicos e innovación, tratamiento y estudios epidemiológicos. Estos 29 proyectos ganadores recibirán una asignación total de 6 millones de soles y cada uno recibirá hasta 350,000. En tal sentido, hoy presentamos el proyecto proveniente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, titulado Plataforma Biológica Computacional para el análisis de nuevas entidades químicas, medicamentos y productos naturales con potencial efecto antiviral contra el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus responsable de la enfermedad que conocemos como COVID-19. Para hablar sobre ello, contamos con la participación del investigador principal del proyecto, el es Mirko Simic. Cuenta con un PhD en control y prevención de enfermedades por la Universidad Johns Hopkins. Es magíster en bioquímica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y además obtuvo su bachillerato en física en la Universidad Nacional de Ingeniería, una maestría en bioestadística también por la Johns Hopkins. Actualmente se desempeña como jefe del Laboratorio de Bioinformática y Biología Molecular de la Cayetano Heredia y lidera un grupo de trabajo multidisciplinario con quien investiga en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología. Buenas tardes, Mirko. Me gustaría que nos expliques un poco para el ciudadano de a pie que sigue la entrevista, que sigue esta transmisión, ¿cómo es que se puede mantener a raya un virus? O sea, ¿qué mecanismo tiene que emplear la química, ¿no?, para neutralizar un virus? Porque ya se sabe efectivamente que el virus no es una bacteria, no es un microbio, no es una entidad necesariamente viva, ¿no? Es una expresión de ADN y que no se puede atacar un virus, obviamente, con antibióticos, sino que implica toda una ingeniería distinta, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo es que la ciencia puede mantener a raya a un virus. Bueno, haciendo una campaña de prevención o una intervención de control, ¿no? En lo que prevención corresponde, la herramienta más importante es la vacuna, por supuesto. Lamentablemente, hasta el momento no hay una vacuna y probablemente van a tomar un buen tiempo hasta que ésta se oficialice y ya pueda ser distribuida en el mundo. Mientras tanto, lo que queda es controlar la enfermedad. Y una estrategia para ello es tener tratamientos. Tratamientos de moléculas, drogas, que, como tú bien dices, si bien el virus no es un ser vivo, funciona con moléculas que son similares a las de los seres vivos. Necesita una proteasa, necesita un receptor para tener un reconocimiento hacia las células humanas que va a infectar. De modo que este conocimiento de cómo funciona el virus propiamente es lo que permite desarrollar estrategias para poder interferir con el ciclo del virus. De eso se trata la intervención terapéutica, interferir con algún punto del ciclo del virus. De esa manera podemos imaginar que hay muchas opciones de desarrollar tratamientos, ¿no?, de desarrollar fármacos o evaluar extractos, principios activos, moléculas, etc. En este caso, lo que se suele hacer es trabajar con el virus mismo y evaluar la capacidad de las moléculas para neutralizar al virus, para inhibirlo, inactivarlo. Es decir, evitar que pueda seguir replicándose. Lo convencional es tener un cultivo de células que el virus utiliza para infectarlas y agregar al virus y junto con ello agregar a la molécula candidata. Y lo que uno espera ver si la molécula candidata
tiene un efecto antiviral es que las células se quedan intactas y el virus no se replica. Pero si la molécula que se está evaluando no tiene la capacidad de inactivar al virus, el virus va a completar su ciclo, va a replicarse y va a inducir apoptosis en estas células, las cuales van a morir. Y es lo que uno observa en un cultivo celular luego de esto. El problema es que en el Perú no tenemos la capacidad de trabajar con el virus SARS-CoV-2 porque no tenemos la infraestructura necesaria de bioseguridad correspondiente. Esa es una gran limitante. Entiendo que el Instituto Nacional de Salud está usando su facilidad BCL3 para tratar de cultivar al virus y tener una plataforma que permita evaluar los sueros de pacientes y la capacidad neutralizante para el virus. Confiamos y esperamos que esto se pueda dar, ¿no? Que se dé pronto, y en ese momento tendremos una alternativa con el virus para evaluar moléculas. Mientras tanto, el proyecto que hemos planteado responde a atacar el mismo problema por otra estrategia, que se basa en no tener al virus en nuestras manos cultivado, sino más bien tener la proteína del virus, en este caso las, porque estamos buscando evaluar dos posibles blancos terapéuticos. Nosotros sabemos que el mecanismo de infección del virus comienza cuando su proteína spike, que es una proteína que se extiende del virus a modo de un brazo, en su extremo más distante está el dominio llamado RBD, por sus siglas en inglés de sitio de unión al receptor. Este dominio proteico se une al receptor ACE2 de las células humanas. Y cuando esta unión se da, ocurre una transformación de señal desde fuera de la célula hacia dentro de la célula, lo cual inicia un proceso que se llama endocitosis, que consiste en el momento en el cual la membrana del virus empieza a cambiar su topología y empieza a atrapar al virus y lo internaliza, ¿no? Como si se lo tragara literalmente. Este proceso es el inicio de la infección, y una alternativa es precisamente bloquear este proceso por el cual el virus se une al receptor. De hecho, Hans, esa es la estrategia a través de la cual se sigue para el desarrollo de las vacunas. En este momento, los ya casi 100, hace poco eran solo 70, ahora están reportados ya casi 100 esfuerzos globales por desarrollar vacunas, entre ellos uno en el Perú, financiado por el CONCITEC. Están todos usando a la proteína Spike como elemento antigénico, con la lógica de que esta proteína, al ser inyectada en la persona, va a permitir que ésta despierte una respuesta inmunológica por anticuerpos en este caso, y también celular, que tengan la capacidad de unirse fuertemente a la proteína Spike del virus y evitar que éste se una a las células humanas para empezar la infección. Entonces, esa es la lógica con que funcionan las vacunas. Usando la misma lógica, lo que buscamos es, y no solo nosotros, hay muchos grupos en el mundo que lo están haciendo, es buscar moléculas equivalentes al anticuerpo producido por la vacuna que se unan al receptor, al dominio RBD de la proteína Spike del virus, para que de esa manera, habiéndose unido, evite que esta proteína del virus pueda reconocer al receptor de la célula humana. Entonces, es como tratar de hacer exactamente lo que haría la vacuna, pero en vez de usar anticuerpos que se despiertan con la inmunización de los individuos con una proteína específica del virus, es usar
fármacos, drogas, ¿no? Medicamentos, moléculas, principios activos, extractos naturales, etc. Esa es la primera aproximación que estamos planteando. La segunda aproximación corresponde al hecho de que el virus, para poder replicarse y para poder mantener su ciclo biológico, necesita la participación de una enzima que se conoce como proteasa, que corta una cadena polipeptídica. Si me permites, lo explico de una manera, trataré sencilla. Entonces, cuando el virus ingresa a la célula, libera su material genético, que es una molécula de ARN. Este ARN no entra al núcleo de la célula, sino que se queda en el citosol y aprovecha a los ribosomas de las células para empezar a traducir una proteína. Esta proteína es larga, el RNA más o menos es 30 kilobases. Esta proteína larga es una sola unidad proteica y se necesita que una proteasa, que son como tijeras moleculares, que tienen la capacidad de cortar a los polipéptidos en sitios específicos. Entonces esta proteasa lo que hace es empieza a hacer los cortes y estos pedacitos de proteína que han sido cortados empiezan a adquirir una estructura tridimensional para cumplir su función y conformar al virus propiamente. Entonces, cada uno de estos pedacitos empieza a adquirir una estructura tridimensional, se constituye la partícula viral. Todo esto ocurre a nivel del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, en donde un pedazo de membrana propiamente del aparato de Golgi se utiliza para empezar a formar una topología de una partícula viral. No hay que olvidar que este virus tiene una bicapa lipídica, por eso la gran efectividad de simplemente agua y jabón para el tratamiento, de modo que se empieza a formar la partícula viral. Ahora, por otro lado, ese RNA del virus necesita ser copiado y el virus tiene una enzima que saca copias de la molécula de RNA, es una RNA polimerasa dependiente de RNA. Entonces saca copias de su material genético, las cuales se empacan con las llamadas proteínas de la nucleocápside, forman una estructura compacta y esta entra al interior de esta partícula viral que se ha formado en el aparato de Golgi. En ese momento ya tenemos un virus completamente ensamblado y funcional. Y lo que hace la célula por un mecanismo exactamente de secreción o excreción, sale en la vesícula de Golgi y es liberado fuera de la célula. Esto ocurre miles de veces. Y cuando salen todas estas copias, la célula es inducida a un proceso de apoptosis, una muerte mucho más prematura que le correspondería a su ciclo de vida normal. Y es por eso el daño que se da, que nosotros estamos viendo. De esa manera, una estrategia, de acuerdo, lógica, que uno puede pensar es, ¿por qué no inhibir a esa proteasa, a esas tijeras moleculares que usa el virus para cortar esa cadena polipeptídica? Nosotros, digamos, la humanidad, la ciencia, tiene mucha experiencia en inhibidores de proteasas. Un ejemplo es los tratamientos contra el virus del HIV. La aspartil-proteasa es bloqueada por ciertas moléculas de una manera bastante selectiva. De modo que la proteasa es un segundo blanco importante para poder generar un tratamiento terapéutico contra el virus. Probablemente hayan otros blancos más, por supuesto, la RNA polimerasa, RNA dependiente específica del virus, pero el gran problema es que no es tan específica para el virus, de modo que si tratamos de usarla como un blanco terapéutico, podríamos tener efectos adversos serios, interfiriendo contra el metabolismo normal de células humanas propiamente.
Entonces, tenemos dos blancos que actualmente se están explorando por muchos grupos, ¿no? La proteasa viral, que hace estos cortes de la cadena polipeptídica, y el hecho de que el virus necesita que su proteína spike reconozca al receptor de la célula humana AC2 para poder iniciar la infección. Eh, Dado que en este momento hay muchísimos grupos en el mundo investigando esto, de repente seguramente con mucho más recursos que nosotros, lo que queremos plantear es ir por un camino estratégico. No queremos repetir investigaciones que otros están haciendo, sino más bien aprovechar un poco nuestra biodiversidad. Eh, es conocido que la Amazonía es una farmacia increíble que todavía se sigue explorando y nos puede dar muchas sorpresas positivas. Eh, Existen muchos grupos en el país que han trabajado por años con extractos naturales para diferentes funciones, desde el cáncer hasta dolencias menores. Y esos extractos los tienen, muchos investigadores los tienen en sus librerías, en sus bibliotecas y sus bancos de extractos y productos naturales, etcétera. De modo que lo que queremos hacer en este proyecto es priorizar, en primer lugar, un screening, se usa en inglés, en español la palabra es un cribado, es decir, un tamizaje masivo de la mayor cantidad de compuestos, moléculas, extractos naturales de plantas folclóricas, medicinales, tradicionales, etcétera, para poder evaluar si alguna de estas tiene un potencial de inhibir la infección viral. Entonces, lo que buscaríamos es, primero, ver si estas moléculas pueden evitar de que la proteína S1 se una a la célula humana respectiva. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es, vamos a tener un cultivo, una monocapa de células. En este caso no es humana, pero es la célula Vero E6, que tiene una alta concentración de receptores AC2, de modo que es muy, muy favorable para esto. Vamos a producir, y de hecho ya empezamos, nuestro grupo de colaborador, la empresa Farbet, está empezando ya la producción de la proteína Spike S1, expresada en células de insecto para que tenga la conformación y la glicosilación apropiada. Eso es muy importante. De modo que vamos a tener la proteína S1, la monocapa de células, y la proteína S1 normalmente se va a adherir, ¿de acuerdo? Y cuando hagamos una detección vamos a encontrar que la proteína S1 está ahí. Sin embargo, si la proteína S1 primero la incubamos con nuestra sustancia de interés, nuestro extracto, nuestro producto natural, etcétera, lo incubamos, eventualmente, si tenemos la suerte de encontrarlo, alguna de esas moléculas se va a unir fuertemente a S1. De modo que cuando lo enfrentemos contra la monocapa de células, ya no se una. Y al lavado que tenemos que hacer, se retira. Luego, cuando observamos a las células y vemos que no está S1, eso es evidencia de que aquel producto que hemos probado tiene capacidad de unirse a S1 con suficiente fuerza para bloquear la interacción con la monocapa de células. Este procedimiento planeamos que sea muy simple, muy rápido, bastante económico. Lo vamos a trabajar a dos niveles. Una va a ser una prueba con fluoróforos. Vamos a tener anticuerpos contra la proteína del virus S1, que van a estar marcados fluorogénicamente. Y la otra, porque no todos en el país pueden tener un fluorómetro, perdón, o un espectrofluorómetro, vamos a usar anticuerpos para los cuales tengamos un anticuerpo secundario conjugado con una enzima que desarrolle una reacción colorimétrica, como un ensayo de ELISA. Muchos laboratorios tienen espectrofotómetros, de modo que podrían replicarlo.
Para esto, nuestra intención es estandarizar el método lo más rápidamente posible y distribuirlo a quienes lo soliciten para poder acelerar la búsqueda de estas potenciales moléculas que algún laboratorio con suerte, ojalá así sea, pueda tener en sus manos y simplemente no se conoce hasta el momento. Entonces, esa es la primera parte, la detección de moléculas que vayan a interferir con el reconocimiento de la proteína S1 hacia el receptor de la célula humana. Perdón, ese es el componente biológico entonces de la propuesta. Exacto, es el primer componente biológico. Hay un segundo componente biológico que tiene que ver con la proteasa. Entonces, el tema ahí es, vamos a producir de manera recombinante la proteasa viral. Inicialmente pensábamos que tenía que ser una proteasa con la debida glicosilación y teníamos todo muy claramente definido para producir esta proteína en células de insecto también. Sin embargo, me di con la sorpresa, hace 3 días salió un artículo, o al menos tuve la oportunidad de leerlo, en donde un grupo en China ha expresado la proteasa de SARS-CoV-2 en bacteria, en E. coli, lo cual es bastante fácil de hacer. De hecho, muchos grupos en el país que escuchen esto podrían empezar a producir su proteína, su proteasa en E. coli y empezar a evaluar la reacción fluorogénica de hidrólisis del sustrato. Entonces, tenemos una proteasa, que es una enzima que puede cortar proteínas. Proteína. La estrategia es, vamos a diseñar un substrato específico para esta proteasa, una cadena corta de aminoácidos en la cual en medio esté la secuencia de reconocimiento de la proteasa, la cual va y hace el corte. Y en los dos extremos van un fluoróforo y una molécula que se conoce como quencher. Cuando el quencher y el fluoróforo están cerca físicamente, la fluorescencia que emite el fluoróforo es absorbida por el quencher y no hay fluorescencia que se irradie hacia el exterior. Pero cuando por alguna razón el fluoróforo y el quencher se alejan, en ese momento el fluoróforo emite radiación que lo detectamos. Entonces, para esto, la idea es usar la secuencia de la secuencia PRO, la proteasa, que se autohidroliza durante la maduración de la proteína. Muchas proteasas, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en mi tesis doctoral estudiando las proteasas del Taenia solium para identificar cuál podría ser el mecanismo que usaría este parásito para poder penetrar la pared intestinal. De modo que empezamos a estudiar cisteínoproteasas, serinoproteasas, metaloproteasas, y estas proteasas, cuando uno analiza la secuencia de aminoácidos, encuentra que tienen una secuencia que es la secuencia PRO, la cual se autohidroliza. La misma proteasa hidroliza esta secuencia, la elimina para quedar de manera funcional completa. Entonces, esta secuencia es conocida porque el gen es conocido. De modo que lo que se hace es, se sintetiza esta secuencia y se le pone el fluoróforo y el quencher. De hecho, cuando fue la epidemia del SARS, el SARS-CoV-1, un grupo en China ya había trabajado este proyecto y ya había desarrollado esta técnica y había encontrado la secuencia PRO de la proteasa del virus SARS-CoV-1 y con éxito demostró que la proteasa viral tiene la capacidad de hacer el corte proteolítico y generar una señal de fluorescencia detectable. La suerte, si la podemos llamar así, es que el SARS-CoV-2 tiene su proteasa muy similar a la del SARS-CoV-1 y en particular la región PRO que se hidroliza es la misma entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. El mismo grupo que trabajó en el SARS-CoV-1
hace algunos días publicó una nota editorial en un journal en donde mostró que la proteasa expresada en E. coli es capaz de hidrolizar este substrato que era la secuencia misma del SARS-CoV-1. Y han encontrado que efectivamente puede hacer el corte. Y han dado un paso más. Han hecho un análisis químico, teórico, físico-químico teórico, en el cual han estado viendo que algunas moléculas tienen la capacidad de inhibir a la proteasa viral. Por esa razón, creemos que es factible encontrar moléculas que puedan inhibir de manera selectiva esta actividad proteolítica. Entonces, esas son las dos aproximaciones, vamos a llamarlas biológicas, ¿no? Moleculares bioquímicas, que vamos a usar para empezar a hacer un análisis dentro de nuestra biodiversidad, de ser posible, para poder encontrar evidencia de cuál de estas moléculas podría estar teniendo un potencial impacto terapéutico. Sí, perdón, Miro, que te interrumpa, solo para hacer un balance de lo dicho hasta el momento, ¿no? Lo primero consiste en buscar un componente biológico in vitro, ¿no? Para ver si se puede, replicando este mecanismo de reconocimiento entre la proteasa, proteasa S1 y el receptor en las células humanas ACE2, si es que ese mecanismo de unión se puede evitar, ¿no? Digamos que ese sería el primer componente biológico. Y el segundo, más bien, tiene que ver con la secuencia de reconocimiento en donde podría intervenir esta célula, molécula quencher y este fluoróforo, ¿no? Que, digamos, en su interacción también podrían, digamos, neutralizar este proceso de unión. ¿Es así? Bueno. Simplificándolo, obviamente, ¿no? Sí. Son dos etapas, ¿no? Exacto. Una es buscar inhibir el reconocimiento del virus hacia el receptor de la célula humana, y la otra es buscar moléculas que tengan la capacidad de inhibir a la proteasa. Exacto, ¿no? Claro, recortándola, como si se tratara de una herramienta de edición, ¿no? En que se recortan estos trozos de proteasa. Digámoslo, así es. Ok. Y estabas a punto de explicarnos la otra parte, que es el componente computacional, entiendo. Exacto. Si me permites, muy breve, antes del componente computacional, quería agregar de que si tenemos éxito y la suerte de encontrar algunas moléculas que en esta plataforma sencilla, libre de virus, funcione, ya sea inhibiendo a la proteasa o ya sea inhibiendo la adherencia de la proteína S1 sobre una monocapa de células, el siguiente paso sería tercerizar un servicio en donde se evalúen estas moléculas con el virus en un cultivo celular. Como te decía, hasta el momento en el Perú nadie lo puede hacer. Esperemos, ojalá, ¿no?, que el INS pronto lo consiga, lo cual sería muy bueno porque lo haríamos en el país con colaboración del INS, por supuesto. Pero en el peor de los casos siempre podemos tercerizarlo como un servicio. De modo que podemos enviar estas sustancias, estos principios activos, productos naturales, etcétera, para que se hagan las pruebas en el extranjero y ver la capacidad de neutralizar al virus, ¿no? Mirko, justamente, solamente sobre eso último, ¿qué países en la región tienen esta capacidad o estas instalaciones en bioseguridad adecuadas como para poder hacer esa evaluación? Bueno, te confieso que no he visto de los más cercanos. Nosotros hemos ido directo a empresas conocidas como Charles River. Okay. La matriz está en Inglaterra, pero tienen laboratorios en los Estados Unidos. Hemos tenido ya contactos con ellos y nos gustaría ir con ellos porque todos los ensayos que hacen son certificados con un nivel
de buenas prácticas de manufactura, de modo que si logramos hacer algo con ellos, daríamos al mismo tiempo un paso importante para lo que es luego validar el uso de estas sustancias para que sean usadas en un ensayo clínico en humanos, ¿no? Necesitas tener todos esos desarrollos realizados bajo estándares adecuados en laboratorios certificados. Bien, entiendo. Ahora, sobre este componente computacional que estabas a punto de contarnos o de describirnos. Sí, bueno, y esto responde ya más a nuestro origen, a nuestro grupo, ¿no? Somos originalmente un grupo bioinformático que luego escalamos a los temas moleculares, bioquímicos y luego a los desarrollos tecnológicos. Y en el tema bioinformático se pueden hacer cálculos computacionales, es decir, in silico, en los cuales podemos modelar de qué manera una molécula puede interactuar con una proteína. En ese sentido, estamos en este momento ya trabajando, ya hemos comenzado a evaluar algunos miles de candidatos de moléculas que se encuentran almacenadas en las bases de datos de drogas que tienen aprobación por FDA. Es decir, son drogas que ya han pasado todas las fases clínicas, son seguras en cuanto a sus efectos adversos me refiero, y sencillamente podemos hacer un primer tamizaje in silico para evaluar cuáles tienen la capacidad, uno, de unirse fuertemente al dominio RBD de la proteína Spike S1, y dos, cuáles de estas moléculas pueden unirse fuertemente al sitio activo o al sitio de dimerización de la proteasa. Esta proteasa es un dímero, son dos subunidades, es un homodímero, son dos subunidades. El sitio catalítico está fuera del punto de contacto, de modo que hay dos estrategias racionales para poder intervenir. Una es que la molécula se ancle en medio y evite la dimerización, con lo cual no se forma el dímero y ya no hay actividad proteolítica. La otra alternativa es que la droga se una al dímero bloqueando el sitio catalítico. Hay, sin embargo, una tercera opción, que es algún sitio que no es el sitio catalítico, pero lo suficientemente cercano, de modo que tengamos la esperanza, porque no es seguro de que ocurra, de que la unión del fármaco o de la molécula a este sitio, que no es el sitio catalítico, eventualmente puede generar cambios conformacionales a distancia. Y estos eventualmente podrían ser suficientes para cambiar, reducir de una manera importante la actividad proteolítica, de modo que podríamos atenuar la patogenicidad y la virulencia del virus cuando está infectando a un ser humano. Para esto, yo quisiera destacar y agradecer a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, quienes, sus autoridades y el equipo de investigadores, los doctores Paco, Erwin y Edgar, nos vienen ayudando con el apoyo para acceder a la supercomputadora de esta universidad. Todavía no es muy conocido, recién a fines de año se hizo pública su inauguración. Lamentablemente no pudo entrar en funcionamiento cuando se inició la cuarentena, pero a raíz de todo esto tuvimos la oportunidad de contactarlos y ellos accedieron, y de hecho ya lo estamos haciendo. Es tener acceso a la supercomputadora, es un equipo muy valioso, muy potente, el equipo computacional más potente del país, con seguridad, y uno de los más potentes de la región, de nuestra región. De modo que lo que en un inicio veníamos trabajando en nuestro modesto clúster, en nuestro laboratorio en la Facultad de Ciencias de Cayetano, en el edificio LIT, hoy en día lo estamos acelerando de una manera muy notable gracias al uso remoto de la supercomputadora de esta universidad. De esa manera, esta aproximación in silico va a tener una
un gran empuje, vamos a poder reducir significativamente los tiempos de cálculo para hacer este tamizaje in sílico. Y bueno, la idea es, como te mencionaba, analizar no solamente las librerías de moléculas que tienen aprobación por FDA, sino hay también una gran cantidad de librerías de productos naturales, desde flavonoides hasta diferentes moléculas más. Y de hecho, qué casualidad, hace 4 días o quizá 3, eh, sale una publicación tipo preprint, como están saliendo últimamente, ¿no? Casi toda la información que manejamos hoy en día o son preprints o son notas editoriales, pero no hay tiempo de hacer una revisión por pares, ¿no? No hay el tiempo. Entonces, en este trabajo publicado se encontró evidencia de que algunos flavonoides podrían tener un efecto contra la proteasa. De modo que nosotros podemos tener flavonoides de muchas fuentes, de plantas que solo las encontramos en el Perú, por ejemplo, y hacer un screening, ¿no? Tanto in silico como in vitro de estas moléculas para ver su capacidad inhibitoria del virus. Y claro, precisamente, por ejemplo, en el tema de los flavonoides que estabas mencionando ahorita, Mirko, entiendo que están presentes en bayas como la fresa o incluso el arándano, del cual en la actualidad el Perú es el principal exportador a nivel mundial, ¿no? Solamente para englobar el tema, entonces, este segundo componente que es el computacional, que como ustedes, como nos estás contando, se está soportando también en la supercomputadora de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Lo que busca es, digamos, evaluar la afinidad de algunas moléculas candidatas sobre la proteasa del virus. Y para eso ustedes también, entiendo, las líneas celulares y las proteínas S1 recombinantes que van a producir para sus propios estudios, ustedes también las van a poner a disposición de los laboratorios que quieran evaluar la funcionalidad de otras moléculas, ¿es así? Así es, Hans. Cuando escribí la propuesta, pensé que pretender que solo nuestro laboratorio vaya a hacer esta evaluación de las cientos o quizá algunas miles de moléculas no es posible. De hecho, hay muchos grupos que tienen estas librerías en sus manos y creo que si queremos verdaderamente acelerar el descubrimiento de algún tratamiento, debemos de buscar trabajos en equipo y estamos gustosos de transmitir el conocimiento de cómo desarrollar esta plataforma y entregar las proteínas que se puedan producir, desde la proteína S1 Spike, producida en células de insecto, hasta las proteasas mismas, e incluso las líneas celulares BROE6, que tanto esfuerzo nos ha costado conseguirla. De hecho, todavía no llega. Y aquí quiero agradecer también enormemente al DIGEMIT, a su alta dirección, porque, bueno, en estos momentos poder importar una línea celular es bastante complicado y, bueno, hemos podido acelerar bastante al respecto, de modo que la próxima semana debemos tener ya en nuestras manos esta línea celular para poder hacer estos trabajos, ¿no? Desarrollaremos un superbanco primero con muchas alícuotas y con la idea de poder entregarlas a quienes lo soliciten y poder explicarles y enseñarles toda la experiencia que se haya acumulado para hacer estos tamizajes. Bien, entiendo, como nos mencionabas al inicio de la entrevista, que están trabajando con Farbet, que es una empresa que, como ya vimos la semana pasada, también la tuvimos en este ciclo de entrevistas, está desarrollando actualmente una vacuna en el marco también de esta convocatoria. Farbet tendría lista la producción de esta proteína
esta proteína Spike, ¿no? De estas espigas proteínicas S1 para la segunda semana de mayo, entiendo, ¿no? Como parte del esfuerzo que están haciendo entre Farbet y la Cayetano para llegar a estos descubrimientos. ¿Eso en qué estado de las cosas deja a este proyecto que tú estás encabezando? O sea, digamos, ¿cuáles son en cuestiones de plazos, ¿no? ¿En qué momento o dentro de cuánto crees tú que podríamos arribar a un descubrimiento importante? No vamos a decir a un descubrimiento definitivo, ¿no? Pero sí a un avance importante. A ver, Hans, mira, sí, efectivamente, Farbet y nuestro grupo en Cayetano somos colaboradores, tanto en el proyecto de la vacuna como en este proyecto. Necesitamos el apoyo de Farbet. Farbet el día sábado ya empezó el cultivo de los baculovirus en células de insecto, en un bioreactor de 200 litros, y conversábamos con el doctor Manol en los últimos días, y ya se ha demostrado por Western Blot que hay una buena producción en los primeros inicios del cultivo. Efectivamente, al final, dentro de unas 2 semanas, se tendrá el primer lote de procesamiento que sale de un bioreactor de 200 litros, en el cual vamos a tener aproximadamente 60 miligramos de antígeno producido, suficiente para inocular rápidamente los animales que necesitamos, ratones, conejos, gallinas, etcétera. Y también suficiente para poder ya empezar a estandarizar este método que nos va a permitir hacer el tamizaje de fármacos. De hecho, te cuento, una idea del doctor Manolo Fernández es usar también la técnica de citometría de flujo. En Farbet tienen un citómetro de flujo de última generación, muy, muy avanzado, y ya han logrado demostrar el día de ayer por la noche estuvimos conversando, han logrado demostrar que la proteína S1 que se adquirió comercial tuvo la capacidad de unirse a células humanas. Y esto se ha confirmado experimentalmente por citometría. De modo que estaremos incluyendo una etapa intermedia en nuestro camino, nuestro protocolo, ¿no? Primero, de una manera muy rápida, un primer tamizaje será con lo que he descrito esta tarde, este método de adherencia en células con anticuerpos que reconozcan a la proteína S1, y aquellos que tengan un resultado interesante podrán ser confirmadas primero en ensayos de citometría de flujo. Y aquellos que se confirma su actividad en citometría de flujo pasarán a ser analizados por una tercerización en la compañía Charles River, por ejemplo, u otra. No está del todo definido aún, pero muy probablemente nos gustaría que así sea, para hacer un ensayo ya en cultivos de células con la presencia del virus, para confirmar si estas moléculas tienen capacidad inhibitoria. Correcto, Mirko. Vamos cerrando entonces la entrevista con algunas preguntas que están llegando de parte de quienes nos siguen en la transmisión en vivo. La primera, voy a englobar un par de preguntas en esto. De acuerdo a tu experiencia analizando las librerías de posibles moléculas candidato, ¿qué moléculas son los mejores candidatos para inhibir el ingreso o la replicación del virus? Hay alguien que nos comenta eso, y también otro de nuestros seguidores dice que los venenos de animales ponzoñosos como el alacrán presentan péptidos antivirales que puedan ser efectivos contra el SARS-CoV-2. Entonces, de repente por ahí alguna molécula que a ti te parezca candidata, o si están considerando moléculas como las provenientes de algunos venenos naturales, ¿no? Hans, no hay forma de predecir en este momento cuál es el camino racional a seguir en un inicio. Se conoce que los anticuerpos pueden unirse.
Hay ya trabajos que están mostrando algunas estructuras químicas específicas que tienen capacidad de unirse en el caso de la proteasa. De modo que desde el punto de vista computacional, sí es posible partir de estas primeras moléculas para buscar refinamientos que nos permitan hacer más extremo el parámetro que se conoce el cambio de energía libre de Gibbs, que es el parámetro que nos dice con qué tanta fuerza se va a unir la molécula a la proteína blanco. En lo que a in silico respecta, sí, definitivamente tenemos caminos por donde nos podemos empezar a orientar. Y esto precisamente responde o se aproxima a las recientes publicaciones que te he mencionado. Sin embargo, para la primera aproximación biológica in vitro, estamos a ciegas. Sencillamente no tenemos una idea, con excepción de los flavonoides y las proteasas. O sea, definitivamente buscaríamos, y desde aquí probablemente pediría a los grupos del país que estén trabajando en este momento con flavonoides, que quieran apoyar este proyecto y colaborar con nosotros, proveernos para hacer rápidamente un ensayo con los flavonoides. Eh, Más allá de ello, no tenemos otras candidatas tan claras como estas, de modo que el esfuerzo va a ser muy duro, pero sistemático y poco a poco, con fe, iremos avanzando hasta que, con la suerte del caso, encontremos evidencia importante. Bien, otro de nuestros seguidores comenta, el virus se sabe, puede mutar. De alguna manera, ¿cómo se estaría considerando en esta investigación la condición de una eventual mutación del virus? Muy buena pregunta. En este momento ya hay más de 3.600 genomas del virus SARS-CoV-2, ¿no? de cepas reportadas en las bases públicas. Tenemos un genoma peruano publicado que fue secuenciado por el INS. Y pronto van a publicar, entiendo, unos 10 más. El INS nos ha facilitado las secuencias de la proteína Spike y de la proteasa de estas 10 cepas. De modo que podemos estudiar cómo se están dando las mutaciones, a qué nivel están ocurriendo. Y respecto a eso, lo que quisiera comentar es lo siguiente. El virus está mutando, como se sabe, como es de esperar. El dominio RBD hasta el momento es 100% conservado en los 3.600 genomas reportados. Sin embargo, la proteína Spike misma, estamos viendo que hay mutaciones, inclusive en lugares tan cerca como 10 angstroms de distancia del dominio RBD. A 10 angstroms de distancia, una sustitución de aminoácidos tiene la capacidad de inducir un cambio conformacional a distancia, remoto. De modo que no sería extraño ver que alguna de estas mutaciones puede inducir un cambio conformacional en el dominio RBD y con ello, por supuesto, generar un efecto sobre la capacidad de aquella molécula, droga, producto natural que pueda unirse al dominio RBD para inhibir el reconocimiento de la célula humana. Es posible. Tomar en cuenta esta información de mutaciones para hacer un desarrollo racional en este momento es muy complicado. Nosotros vamos a expresar la proteína S1 correspondiente a la secuencia observada en Perú y una proteína S1 correspondiente a una cepa asiático-europea. Eso es lo que estamos haciendo para el propósito de la vacuna y también para el propósito de este proyecto. El tema es que cuando los países, digamos, cuando el virus ingresó a cada país y los países rápidamente cerraron sus fronteras, está ocurriendo un fenómeno en donde dentro del país ocurre una evolución regida a partir de las primeras cepas que ingresaron. De modo que, a diferencia de otras enfermedades en donde
las cepas se transmiten de un país a otro continuamente y encontramos un universo más uniformemente distribuido de variantes genéticas, lo que estamos encontrando ahora es un fenómeno en donde hay clústeres en regiones. Y más adelante, cuando el virus siga mutando y siga evolucionando, probablemente con seguridad deberemos estar viendo clústeres dentro de países. Y el tema ahí será si es que el desarrollo de vacunas o el desarrollo de tratamientos se podrá personalizar, podrá optimizarse un fármaco o una vacuna en función de la variante genética más prevalente, más notable que está circulando en un país. Yo creo que la respuesta es sí, eventualmente se puede, en teoría se puede. Por cierto, para la vacuna estamos probando, como te decía, la proteína Spike S1 proveniente de una cepa europea asiática, y también estaremos probando de una cepa aislada en Perú, en donde hemos encontrado que hay dos mutaciones de por medio que, si bien son solo dos, como te decía, están lo suficientemente cerca del sitio RBD como para poder generar un cambio conformacional. Confirmar esto implicaría tener la capacidad de cristalizar la spike, la RBD, y luego analizar por difracción de rayos X o radiación sincrotrón, y luego comparar las estructuras y ver si verdaderamente hubo tal cambio. Eso sería lo ideal. Un poco complicado hacerlo, pero por lo pronto lo que vamos a hacer con la estructura tridimensional de estas proteínas Spike con las mutaciones reportadas, para entender si verdaderamente o no hay un efecto que pueda estar comprometiendo su estructura, y con ello podría estar de alguna medida comprometiendo la efectividad que va desde las vacunas hasta los tratamientos específicos. Bien, lo último, Mirko, y ya para cerrar la entrevista, y es un poquito quizás ya que excediendo el ámbito del proyecto, pero ¿qué conductas humanas crees tú, o si es que hay alguna relación entre las conductas humanas hacia el virus y la mutación que éste puede tener? O sea, digamos, en la medida en que nosotros relajemos nuestras medidas de bioseguridad como individuos, puede ocurrir que eso desencadene una mutación más virulenta de este SARS-CoV-2, o no hay una relación directa entre ambas cosas. A ver, Hans, para entender un poco cómo es que las mutaciones se fijan en una población, ¿no? El virus, cuando se replica, utiliza una maquinaria enzimática que no es perfecta. Comete errores eventualmente y hay una cierta tasa mutacional que ocurre de manera espontánea y uniformemente distribuida en todas las partes del genoma viral. No es sino cuando hasta el virus ya conformado se enfrenta al ambiente y se enfrenta a la presión de selección para ver si esa mutación que se ha dado naturalmente, aleatoriamente, uniformemente distribuida, le confiere o no le confiere una mejora en el fitness, ¿no? En su capacidad de replicarse, su virulencia y su patogenicidad. Cuando una mutación mejora el fitness, esta cepa mutante tiene una ventaja adaptativa frente a las demás cepas, y ella es la que va a empezar a prevalecer poco a poco hasta el momento en donde se fija en la población, y es esa mutante la que terminamos observando. El hecho de que nosotros en este momento, dentro de los 3.600 genomas analizados, no encontremos ninguna mutación en el dominio RBD, puede significar dos cosas. Puede significar que el RBD es tan importante para el virus, que ciertamente lo es, que cualquier cepa que mutó en RBD simplemente no prosperó, ¿de acuerdo? Y fue eliminada por una presión de selección negativa. Sin embargo, cabe también la posibilidad de que las mutantes
con los cepas que tienen mutaciones en RBD estén circulando, pero con una patogenicidad y virulencia tan baja que lo tengan los asintomáticos y nadie se da cuenta. ¿De acuerdo? Imagínate, mutamos el RBD en la proteína Spike y de pronto el virus pierde su capacidad de unirse con suficiente fuerza al receptor AC2. Cuando eso ocurre, estamos frente a una cepa que ya no es tan virulenta y probablemente ya no es tan patogénica. Y ya no genera síntomas y los portadores de aquel virus ni se dan cuenta, viven su infección de manera asintomática. Sería interesante ver secuenciamientos y si alguien por aquí quiere hacer estudios de secuenciamiento, sería muy interesante hacer secuenciamientos en aislados de personas que han sido detectadas por pruebas moleculares y que son asintomáticas, ¿no? Y tal vez podamos encontrar en esas cepas mutaciones en el dominio RBD. Pero dentro de esto, lo que más ejerce una presión de selección que sea capaz de fijar mutaciones son, yo diría, las presiones de selección tipo farmacológicas. No hay que olvidarnos lo que pasó con el virus VIH. Cuando empezaron los primeros tratamientos antivirales de tipo monoterapia, una sola droga, los pacientes veían disminuida, por supuesto, su carga viral, mejoraban su nivel de linfocitos, pero a los pocos meses volvían a empeorar su salud, la carga viral se disparaba, los linfocitos bajaban y se daban cuenta que el virus ya no era el original, sino que había mutado, ¿no? Y había mutado de tal manera que el sitio en donde antes la droga se unía para inhibir a esa enzima, ahora mutó y la droga ya no tiene efecto. Pero esa enzima sigue funcionando lo suficientemente bien para que la cepa viral pueda seguir replicándose, pero burló el efecto de la droga. Entonces, existe una posibilidad de que en SARS-CoV-2 ocurra algo parecido. En la medida que se tenga una presión de selección farmacológica que no sea la adecuada, digamos, una monoterapia, digamos, marcada, podría en principio generar estos fenómenos. Sin embargo, hay que reconocer algo, ¿no? Esto no es VIH, por supuesto, una enfermedad cuyo tratamiento demora meses o años o de por vida. Felizmente estamos frente a un patógeno que lo podemos atacar con fármacos y va a neutralizarse rápidamente y ya no prospera. De modo que las probabilidades de generar mutaciones asociadas a resistencia, si bien existen, no son tan altas. Pero llama la atención una publicación igual, es un preprint de un análisis de secuencias genómicas provenientes de la ciudad de Seattle, en Washington, costa oeste de Estados Unidos. Encontraron que había una tasa mutacional sinónima, no sinónima, es decir, nos dice con qué frecuencia hay mutaciones sinónimas que no cambian el aminoácido, versus mutaciones no sinónimas que sí cambian el aminoácido. Este ratio, FSFA, es un indicador si es que la evolución está conduciéndose de una manera natural, espontánea, aleatoria, o si es que hay una presión de selección que desvía de esas frecuencias esperadas por el azar. Y este trabajo mostró que hay una desviación de las frecuencias esperadas por el azar, lo cual sugiere de que eventualmente hay una presión de selección de algún tipo. Y aquel autor especulaba que tal vez, dado que estaba ocurriendo en una zona donde se supone es el target del remdesivir, este antiviral que se está usando, podría, especula, ser evidencia de que está ocurriendo una mutación causada por una presión de selección. En otras palabras, estaría ocurriendo un fenómeno en el cual el virus está adaptándose a los fármacos para generar eventualmente resistencia, ¿no? Es la evolución natural, no podemos ir contra ello,
de modo que los tratamientos tienen que ser también dirigidos con cautela para evitar que algo así suceda. Bien, y bueno, digamos que son palabras que hay que tomar muy en serio viniendo de Mirko a la luz de su amplia experiencia en el desarrollo de metodologías de detección rápida y remota de temas como la anemia y la TBC, que sabemos muy bien en el Perú, pues tenemos una amplia variedad de casos de TBC multidrogo resistente, extremadamente resistente, que también entiendo son cepas de esta enfermedad que mutan y que se convierten en mucho más agresivas. Mirko, muchísimas gracias por tu tiempo, por la explicación dada. Sé que el tema, digamos, aterrizar el tema para el ciudadano de a pie es complicado, pero ha sido evidente que se ha hecho un buen esfuerzo de tu parte para hacer esto, y también gracias por el esfuerzo que están haciendo desde la Cayetano, Farber y San Luis Gonzaga de ICA por desarrollar este proyecto. Quiero cerrar anunciando que mañana estaremos con Miguel Núñez del Prado. Él es investigador de la Universidad del Pacífico. Ellos también están desarrollando un proyecto en la categoría de estudios epidemiológicos y sociales titulado COVID, control de virus dinámico. Bien, así que mañana estaremos viendo este proyecto. Mirko, nuevamente, muchas gracias. ¿Algunas palabras finales? Sí, Hans, si me lo permites, por favor, agradecer al Concitec por esta gran oportunidad de financiar nuestro estudio. No quiero dejar de agradecer también a ciertas empresas privadas que desde un inicio, al primer llamado que se les hizo, no dudaron en confiar y en apoyarnos. En él, la Fundación Telefónica, Confiep, eh, y Lender por su gran apoyo inmediato. Y mandar desde aquí un saludo a estos héroes anónimos, los médicos, enfermeras, técnicos que están día a día luchando contra esta enfermedad, policías, Fuerzas Armadas, bomberos, es decir, toda la sociedad y especialmente estos grupos merecen un agradecimiento muy importante de parte nuestra, y a la comunidad científica peruana que vemos que se pone de pie desde diversos nichos, desde diversas expertices para tratar de dar soluciones a este problema. Muy bien, Mirko. Nuevamente, gracias por tu presencia aquí, y a quienes nos han seguido también hoy día, muchas gracias. Estamos viéndonos mañana. Hasta luego. Hasta luego, Hans. Gracias.